tenemos invitado para eso. Y está con nosotros don Marcelo Solano de la Policía Municipal de San José, a quien le vamos a hacer la consulta precisamente sobre cómo ven ellos y cómo están haciendo este trabajo en la zona de San José, que bueno, suele ser justamente una de las provincias con más cantidad de personas. En ocasiones entre San José y Limón es donde se tiene la mayor cantidad de personas víctimas de un homicidio. El dato reciente, por lo menos del jueves, del organismo de investigación judicial daba cuenta de 60 personas que habían sido víctimas de homicidio. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a don Marcelo para que nos cuente precisamente sobre esas diferentes acciones que ya se están realizando para evitar de una u otra forma que esto siga avanzando. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y a toda la gente que nos está viendo. Efectivamente estamos frente a una situación muy compleja que está siendo atendida por todas las autoridades policiales. Hablaré por Policía Municipal, pero lo cierto es que también las autoridades judiciales han lanzado una acción intensa y también las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública. Y la única forma de poder darle un buen contexto a esta situación es desde el punto de vista articulado. Apuntaban bien que el tema de las costas es un tema que está teniendo prevalencia, pero eso no quita que cada vez son más frecuentes los actos de violencia y los actos de violencia gravemente escandalosa que está ocurriendo en el área metropolitana, prácticamente en muchos cantones de las urbes más populosas. El caso del homicidio es el delito por excelencia y es el delito que se utiliza para medir como parámetro comparativo cuál es la situación de seguridad o de inseguridad de nuestros países o del país en el caso concreto. El homicidio es el dato duro que nos permite decir qué tan bien o qué tan mal está la situación. Y con respecto tal vez a esas zonas calientes, zonas o donde recientemente se han dado diferentes hechos, zonas que también son conocidas, no sé, que ya ustedes tienen determinado, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo es el trabajo con la fuerza pública para que sea una labor en conjunto, para que no le quede o solo a la fuerza pública o solo a la policía municipal, trabajo de vigilancia, trabajo en el momento inclusive? Hay un trabajo articulado con la fuerza pública, la estrategia nacional se llama Sembremos Seguridad, con la policía judicial la estrategia se llama Plan Escudo, cada una tiene diferentes particularidades. En el área metropolitana, la mayoría de los cantones tienen además policía municipal y eso hace que también existan otras autoridades sobre las que estén reposando muchas iniciativas o muchas acciones operativas en materia de prevención y de represión. Pero yo creo que lo primero es poder tener una dimensión real de qué es lo que está pasando o cómo lo estamos midiendo. De pronto a veces en ese ejercicio diario que tenemos de medir la cantidad de homicidios por provincia, quizá no nos esté permitiendo hacer una lectura completa de lo que esté pasando o no nos permite la acción pública adecuada. San Carlos está tan lejos de la abuela como Pérez Celedón de San José y entonces cuando ponemos la particularidad de los homicidios por provincias y hacemos una comparación anual, de pronto esa comparación anual tampoco nos está permitiendo poder tener una acción pública. Lo ideal sería tener un análisis de homicidios dirigido por barrios o por distritos para poder enfocar realmente las estrategias hacia donde se están generando las noticias. Inclusive esa anualización que hacemos una comparación de que si el 2025 o el 2024 es más peligroso o no, o se ha contenido más o no, o se ha aplanado la curva de los homicidios. Realmente esos son análisis que no nos están permitiendo entender lo que está pasando. Deberíamos tener una curva más grande, una curva histórica, quizás de una década, en donde esa curva tenga los derroteros de los momentos que han significado desde el análisis policial el aumento o el descenso de los homicidios. Y en las costas esto es muy importante porque han ido ocurriendo acciones operativas puntuales como cuando el OIJ realizó un gran despliegue operativo en Limón y luego se contuvo, luego Fuerza Pública y OIJ realizan un gran operativo en Punta Arenas y luego se controla Punta Arenas. Luego tenemos problemas en el sur y se realizan acciones operativas especiales en el sur. Entonces vemos cómo realmente el control territorial podría hacer la diferencia. Sí. Un control territorial que tiene severa limitación histórica. Don Marcelo, pero teniendo en cuenta ese panorama, es decir, es evidente que las autoridades
tratan de golpear estas bandas en estas zonas. Lo hacen en Limón y entonces se desplazan a otro lugar. Lo hacen en Punta Arenas, entonces las bandas buscan dónde. Y existen las otras venganzas ya propias de lo que está pasando, por ejemplo, en Alajuelita con estas bandas que operan ahí, Los Lara. Lo que pasó en Atillo el fin de semana, que se están diciendo las autoridades que podría tratarse de una venganza por la muerte de uno de los Lara, etcétera. Es decir, teniendo en cuenta todo ese panorama, uno supondría, don Marcelo, que ustedes, las autoridades en general a nivel de San José, deben tener una estrategia, un plan. Digo, bueno, ¿qué hacemos? Las bandas se los van a seguir metiendo en la ciudad, van a seguir matando gente. ¿Qué hacemos? Ese ¿qué hacemos? ¿Cómo lo han analizado ustedes? Sí, yo podría, vamos a ser concretos, esbozar 7 cosas puntuales que es lo que estamos haciendo, pero que son las líneas sobre las que deberíamos reforzar puntualmente. Concuerdo con el director de la Policía Judicial que recientemente le preguntaron, bueno, don Randall, ¿y qué es lo que hacemos? Y Randall dijo, sencillo, control territorial. Y lo han dicho prácticamente todos los exministros de Seguridad Pública de la última década, cada quien en su respectivo momento le preguntan qué es lo que debemos de hacer y todos concuerdan. Y yo lo estoy repitiendo en ese momento. Control territorial. El control territorial hace la diferencia, es lo que le quita esa confianza con la que operan las bandas criminales, es lo que quita esa confianza para que las bandas criminales simplemente puedan agarrar un salón comunal, destruirlo y convertirlo en un búnker con completa complicidad, con completo desprecio hacia la convivencia. El control territorial impide que los motorizados puedan circular en un vehículo sin licencia, sin moto, sin casco, sin reflectivo, sin DECRA, sin marchamo. 2 personas que cometen un atentado y salen corriendo con completa impunidad. El control don Marcelo, perdón que lo interrumpa, para ampliar este punto, porque ustedes tendrían capacidad de tener un control territorial permanente, porque eso que mencionaba usted de que el OIJ hace trabajos en Punta Arenas, hace trabajos en Limón, ¿verdad?, en zonas específicas, bueno, es porque tienen que estar movilizando recursos, pero ustedes tendrían la posibilidad de que se pueda tener un trabajo un poco más permanente y evitar que se vaya a tener por periodos tal vez esa calma. Vamos a la primera, le mencionaba el control territorial, que es la línea táctica, es en lo inmediato. Pero la segunda tiene que ver con la organizacional. Y la organizacional tiene que ver con un aumento del aparato policial. Y eso es así, o sea, eso no es de que los jefes policiales están pidiendo más porque no pueden con lo que tienen, eso es así. La gente compara muchas veces de manera grosera las capacidades policiales de Costa Rica con las de El Salvador y empiezan los discursos de que el buquelismo, que Bukele, que... Sí, claro, pero en El Salvador tiene 25,000 policías. Costa Rica no llega a 14,000 policías. Ahí hay una diferencia numérica que no se puede brincar. Pero además El Salvador tiene Fuerzas Armadas. Y resulta que en las Fuerzas Armadas tiene otros 25,000 elementos de seguridad. El Salvador cuenta con 50,000 autoridades públicas que están trabajando en el control territorial del Salvador, independientemente si son fuerza policial o Fuerza Armada. Esos 50,000 elementos de seguridad le han permitido a Bukele tener control territorial. De hecho, el esfuerzo de Bukele se llama control territorial. Sí. En Costa Rica tenemos todos lo que sumemos las policías municipales, la fuerza pública, el tránsito, el OJ. Quizás podríamos tener más o menos 15,000 policías y eso le impide al Estado costarricense poder tener control territorial. Entonces, en la segunda línea, que era la línea organizacional, es sí o sí es necesario fortalecer. La urgencia de más hombres. Bueno, don Marcelo, uno siempre le decimos a nuestros entrevistados cruzar los dedos porque ciudades como San José y el país en general merecen mejor suerte y no esta situación de fin de semana, todos los fines de semana y la tristeza nuestra de tener que abrir un noticiero con malas noticias. Hoy pues por lo menos teníamos una buena desde Cartago, pero dicen, no, esto no puede ser, no puede ser el panorama de todos los días. Don Marcelo ha sido muy amable con nosotros. Que tengan buen día y estamos trabajando desde nuestras actividades para que las comunidades puedan estar más seguras con tecnologías, con actividades de prevención, con despliegues operativos, con articulación interinstitucional y sobre todo con mucha responsabilidad y mucho compromiso porque sabemos la tarea que está al frente. Y mucha suerte con eso, don Marcelo. Marcelo Solano es el director de la Policía Municipal en San José. Las 6 de la mañana, 45 minutos.